Esa noche me encontraba tumbada con los ojos sellados, en un punto intermedio entre el dormir y estar despierta. En el silencio absoluto, con las cortinas ondeando suavemente por la brisa, percibí cómo la puerta se abría sin hacer ruido. Susurré el nombre de Inaya sin alzar la vista. Drenia, sin embargo, la voz que contestó no pertenecía a Inaya. Con un susurro apenas perceptible, Nora se expresó. Me resulta imposible conciliar el sueño. Al despertar, observé la figura oscura junto a la entrada. La luz plateada de la luna resplandecía en su hombro, dejando al descubierto parte de su semblante. Me encontraba sin palabras. La llegada a mi habitación en este momento fue una sorpresa inesperada. ¿Qué sucede, Nora? Interrogué con delicadeza, mi tono vocal revelando asombro. No tengo idea. Al ingresar, expresó, me resulta imposible conciliar el sueño. Se aproximó más hacia mí y en ese momento me senté en la cama, arropándome con la manta. ¿Cuál es tu deseo para que lo cumpla? ¿Quieres que te consiga agua? Movió la cabeza de un lado a otro. No simplemente deseaba conversar, si no te incomoda. En su tono de voz se percibía una tensión nerviosa, una sensación densa que impregnaba todo el ambiente. Expresé que no me incomodaba, a pesar de que mi voz denotaba cierta indecisión. A estas alturas del día, ¿tienes algo en mente en este momento? Encogió los hombros en señal de indiferencia. Nuestros ojos se cruzaron fugazmente antes de que los suyos se posaran en el suelo. Me resulta difícil decidir. En ocasiones percibo que todas las personas tienen expectativas sobre mí. La universidad, mi padre, absolutamente todos. Souta, embargo, a tu lado, no experimento esa carga. Lo que dijo resonó de manera peculiar en mi interior. Intentando comprenderlo, me desplacé suavemente y coloqué la mano en el borde de la cama. Invité a sentarse casi de manera automática. Por favor, toma asiento. ¿Estás preparado, narrador? ¿Qué hace que este relato sea tan especial? Iniciamos un recorrido donde las emociones se enfrentan y los límites se difuminan. Si es la primera vez que escuchas este tipo de revelación, te invitamos a quedarte con nosotros, suscribirte y activar las notificaciones. Esta narración será la más impactante que hayas tenido el placer de escuchar. Antes de ocupar el asiento junto a mí, mostró indecisión. Mientras se sentaba en silencio por un instante, se notaba un aire de nerviosismo juvenil en él al posar las manos en las rodillas. Después, empezó a hablar. Expresó que su padre le tiene cariño, afirmándolo mientras seguía sin mirarme directamente. En ocasiones experimento la sensación de ser un forastero, como si no encajara en su entorno. Me quedé asombrado al escuchar a Nora expresarse de esa manera. Siempre mostraba alegría, algo juguetón, un joven que daba la impresión de no tener preocupaciones. No había percibido la agitación que ocurría debajo. Comenté que era algo habitual, ya que estás en proceso de crecimiento y transformación. Los sentimientos que experimentas son pasajeros. Tu padre y yo te conocemos bien, no eres un desconocido para ninguno de nosotros. Después de detenerse brevemente, Nora comenzó a hablar en un tono tan suave que apenas se escuchaba. Y en caso de que nunca logre sentirme ajeno a tu presencia. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, resonando en el silencio. En mi pecho surgió una sensación extraña de opresión. Me resultó imposible forzarme a verlo. Mi corazón palpitaba con intensidad, sin embargo, no me atreví a comprender la razón. Le comenté a Nora que existen situaciones de ese tipo. Quizás necesitas un momento de soledad, no te encuentras bien. Drenia contestó de inmediato expresando su deseo de no estar solo. En su tono se percibía un reto, aunque al mismo tiempo transmitía un pedido. En ese instante comprendí que necesitaba recuperar mi equilibrio. Observa, expresé con determinación. Cuando te encuentres en esa situación, es importante que tengas presente lo correcto. Yo soy la madrastra. Incluso dialogar sobre este tema. Mis palabras se extinguieron al ver que él volteó hacia mí. En sus ojos se reflejaba una combinación impactante de fragilidad y temor. Al pronunciar Liana, su manera de decirlo me estremeció. Jamás deseé percibir que esto estuviese incorrecto, sin embargo, al reflexionar sobre ti, simplemente no logro comprender cómo podría ser así. Ese era el lugar donde tendría que haberlo frenado.
Hubiera sido conveniente interrumpirlo y pedirle que abandonara la habitación. Sin embargo, decidí no hacerlo, ya que al enfrentar esa mirada, me vi en la necesidad de lidiar con mis propias emociones. En la semioscuridad del cuarto, la cara de Nora resaltaba, mostrando una mezcla entre la vulnerabilidad de la infancia y la sofisticación de la edad adulta. Drenia preguntó con ternura si podía quedarse a dormir en ese lugar. Quedé sorprendida por un instante. No tenía intención de poner en duda la intención de lo que dijo. Debería haber percibido únicamente a ese joven desorientado que requería asistencia. Inhalé profundamente para lograr mantener la serenidad. Por supuesto, examiné detenidamente desde el otro extremo de la cama. Acomodé la cobija a mi alrededor con la intención de mantenerme firme. En mi interior se percibía una ansiedad, a pesar de ser la madrastra de la persona. Tan solo contaba con 19 años de edad. Decidí tomar mi celular para entretenerme. Se encontraba un comunicado de Inaya. Esta noche no podré regresar a casa, pasaré toda la noche trabajando en la oficina. La lectura de ese mensaje solo incrementó mi ansiedad. En caso de que Inaya estuviese presente, la situación se resolvería sin necesidad de reflexionar sobre su apariencia. Sin embargo, en ese momento me vi en la necesidad de enfocarme en comprender la sensibilidad de Nora y reaccionar de forma adecuada. Drenia se giró hacia mí y me preguntó si me encontraba bien. De forma pausada expresó, permanecer a tu lado me produce bienestar. La profundidad de su voz superó mis expectativas. Permanecimos en calma durante un momento. Continuaba repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Solo es un niño, debo asistirlo en la gestión de la situación actual. Sin embargo, de repente percibí un movimiento y me asusté. Nora se aproximó hacia donde yo estaba. Detrás de mí, un brazo se deslizó suavemente y acarició levemente mi espalda. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba, pero decidí mantenerme inmóvil. El nombre de pila es Nora. Murmuré en voz baja el nombre Drenia. Dime, ¿qué estás realizando en este momento? Expresó su sensación de frío de forma sencilla. Sin embargo, su forma de hablar denotaba que la situación no se limitaba a sentir frío. Tomé una profunda bocanada de aire. Requería abordar esta situación con suavidad. Siendo tan joven, es posible que estuviera desorientado y enfrentando un torbellino de emociones. La situación se suponía que era inocente, ¿no es así? Intenté persuadirme de eso mientras permanecía acostada allí, sin moverme. Los sentimientos que experimentaba me tenían desorientado internamente. Mi corazón palpitaba intensamente y mi mente no lograba enfocarse en nada concreto. A pesar de querer detener la situación de inmediato, me resultaba imposible cambiar de posición. El nombre de la persona es Liana. El término es Drenia. Murmuró en voz baja. Su voz resonando en mi interior como una onda. Era imposible no prestarle atención. Nora rodeó mi cintura con su brazo. Sentí su suave respiración acariciar delicadamente mi cuello. Intenté tomar una decisión mientras mantenía los ojos cerrados. En mi interior, se desataba una tormenta. Se trata únicamente de una conexión inocente, ¿no es así? El término Drenia hace referencia a... Continuó intentando persuadirme. Al notar que su respiración se tranquilizó, me percaté de que se había quedado dormido. Sin embargo, conciliar el sueño resultaba una tarea imposible para mí. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía llenar por completo la habitación. Me sentía molesta con mi propia persona. ¿Por qué siento tanto impacto por esta situación? ¿Cuál es la razón de mi nivel de estrés tan elevado? Sin embargo, la vitalidad y la juventud que mostraba me generaban incomodidad. La proximidad entre ellos debía ser algo inocente. Tras un tiempo inmersa en mis pensamientos revueltos, la fatiga me invadió. También terminé durmiéndome de alguna forma. Al percibir la entrada de la luz solar en la habitación, decidí abrir mis ojos. Sentí una leve presión en mi brazo. Mientras Nora descansaba, su semblante transmitía tranquilidad, pareciendo casi infantil en su pureza. Fue en ese momento cuando comprendí que mi preocupación no se limitaba a la inocencia, sino que también abarcaba la complejidad oculta detrás de ella. Con precaución, desplacé mi brazo y me puse de pie desde la cama.
Al levantarme, volví a dirigirle la mirada. Su estatura, sus amplios hombros y esos rasgos marcados llamaron mi atención, evidenciando lo diferente que estaba en comparación con el pasado. Me dije en voz baja. Es increíble lo maduro que es, incluso más de lo que imaginaba. Dentro de mí surgió un destello, una combinación de vergüenza y una conciencia desconocida que prefería no identificar. Agité rápidamente la prenda, me coloqué una chaqueta fina sobre mi camisón y salí de la habitación. Al descender por las escaleras, tomé una profunda bocanada de aire. Decidí comportarme como si fuera un día común y corriente. Quería despejar la mente, por lo que me encaminé hacia la cocina. Organizar el desayuno se convirtió en la excusa ideal para mantenerme ocupado y concentrado. Souta, embargo, no podía dejar de pensar en Nora arriba, su semblante tranquilo, su existencia, todo permanecía en mi mente, generándome incomodidad. Continuaba repitiéndose una y otra vez. Se trató únicamente de un instante que se entendió de forma incorrecta. Está todo en orden, esto es inofensivo, no me voy a alarmar. Me adentré en la cocina y empecé a elaborar el desayuno. Mientras el sonido constante de la cafetera llenaba la habitación, la figura de Nora arriba seguía presente en mi mente. Necesitaba recuperar mi equilibrio. Todo está en orden, solo necesito mantener la tranquilidad, me dije en voz baja. En ese momento, la voz de Inaya me tomó por sorpresa. Al asomarse por la puerta, con un gesto de fatiga en su rostro, saludó con un hola, amor. En un instante me quedé inmóvil, sin tener claro cómo actuar. De inmediato esbocé una sonrisa. Contesté con un amable buen día. Inaya se aproximó a mí, y me dio un beso en la mejilla. La proximidad de esa persona, solo aumentó mi nerviosismo. Drenia, siempre alegre, preguntó si el desayuno estaba casi listo, mientras disfrutaba del agradable aroma en el ambiente. Pregunté si estaría listo en poco tiempo, notando que mi voz sonaba más aguda de lo habitual. Al salir de la cocina, Inaya alzó la voz a sus espaldas. Permaneceré en la sala hasta ese momento. Me siento exhausto. Caminó hacia la sala de estar y sentí un fuerte temor en mi corazón. ¿Qué pasaría si sube y se encuentra con Nora dentro de la habitación? ¿Cómo debo expresarlo? ¿De qué manera puedo describir esto? Mientras Inaya se encaminaba hacia la sala de estar, solté un suspiro profundo. Por el momento, no tenía intención de ascender. Con celeridad preparé el desayuno. Souta, embargo, mis manos no dejaban de temblar. Me esforzaba al máximo para que Inaya no se diera cuenta de nada. Al dirigir mi mirada hacia la sala de estar, lo encontré recostado en el sofá, cayendo en un sueño profundo enseguida. La calma que transmitía su respiración me reconfortó ligeramente. En ese momento, reflexioné, por el momento, me encuentro a salvo. Souta, embargo, la tranquilidad no llegó a apaciguar por completo la intranquilidad que sentía en mi interior. La situación actual es insostenible. Tengo que realizar una tarea. Mientras ponía la taza de café sobre la mesa, mi cabeza estaba llena de pensamientos. Nora continuaba golpeando arriba mientras Inaya se encontraba en este lugar. Tenía la urgencia de asumir el mando de la situación de alguna forma. ¿De qué manera se puede lograr eso? Esa misma mañana, más tarde, Nora se dirigió a la cocina mientras Inaya seguía descansando. Mientras desayunábamos juntos, su sonrisa despreocupada me generó cierta incomodidad. Sujeté con fuerza la taza de café entre mis manos y me esforcé por contestar a su conversación con la mayor espontaneidad. De repente le comentó a Liana lo guapa que estaba en ese momento. Demostraba una confianza que superaba su juventud. Souta querer, mis ojos se posaron en él. Parecía tener más que decir, pero se contuvo. Contesté con serenidad y determinación, aprecio tu ayuda, Nora. Un instante de silencio se hizo presente. Empezó a perforar los huevos en su plato utilizando el tenedor y expresó, deseo que tengas un día tranquilo. En caso de requerir asistencia, no dudes en decírmelo. A pesar de su semblante serio, el modo en que hablaba me generó cierta intranquilidad. Le comenté que había asuntos de mayor relevancia en los que debía enfocarse en el ámbito escolar. A pesar de su cortesía, sus expresiones me hicieron sentir incómoda. Experimenté un leve alivio al ver cómo tomaba su bolso y se encaminaba hacia la salida. Souta, embargo, en ese momento una extraña impresión se mantuvo en mi corazón.
¿Percibes que este joven experimenta emociones distintas? Tras la partida de Nora de la vivienda, Inaya despertó alrededor del mediodía. Tomó el desayuno con calma y se alistó para dirigirse al trabajo. Después de su partida, la vivienda adquirió una atmósfera de calma. Esa noche nos reunimos todos alrededor de la mesa para cenar en familia, conversando animadamente como si nada estuviera fuera de lugar. Continué con la farsa, actuando como si se tratara de una jornada corriente más. Souta, embargo, al llegar la noche, esa peculiar sensación de tensión resurgió. Inaya fue contactado por teléfono. David, su gran amigo, había sufrido un percance y se encontraba hospitalizado. Decidió marcharse de inmediato. Mientras se alistaba, me dio un beso y expresó: «Tranquila, amor. Regresaré en cuanto me sea posible». Acompañé a la persona hasta la salida, presencié su partida y cerré la puerta a sus espaldas. Experimenté una pesadez inusual debido a la sensación de estar solo. Parecía que había presencia en la casa, aunque al mismo tiempo experimentaba un profundo aislamiento. Al volver a la habitación, me quedé parado frente a la puerta. Dirigí la mirada hacia la cerradura. ¿Sería conveniente clausurarla? ¿Qué pasaría si Nora regresara a este lugar? Moví la cabeza intentando liberarme de esa situación. Liana, es suficiente. Solo es un niño. ¿Por qué estás considerando eso en absoluto? A pesar de mis esfuerzos por contenerlo, la idea persistía en mi mente. Acostándome, acomodé la fina sábana sobre mi cuerpo con la intención de encontrar algo de tranquilidad. A pesar de cerrar mis párpados, la intranquilidad persistía. La noche se prolongó en calma y silencio. Sin embargo, en ocasiones, el silencio puede percibirse como la más poderosa de las amenazas. Nora se me vino a la mente avanzando hacia mí con determinación reflejada en su mirada. Al percatarme de lo cercano que estaba, un estremecimiento recorrió todo mi ser. Mi mente se llenó de confusión, aumentando hasta que en un instante me vi sin saber cuál era la acción que debía llevar a cabo. ¿Cuál es la situación actual? En ese instante Nora se inclinó hacia mí, manteniendo su mirada fija en la mía. Era capaz de percibir el temor y la indecisión reflejados en sus ojos. Retrocedí con la voz titubeante al pronunciar las palabras. Nora, por favor, detén tu marcha. Hubo un leve temblor en mi voz, sin embargo, la presencia del miedo era evidente en ella. Como tu madrastra, me sorprende que puedas considerar algo así. En un instante Nora quedó helado, sus ojos se ampliaron asombrados. De repente su progreso se vio interrumpido, lo que aumentó la intensidad y el mutismo en nuestra interacción. No era posible que esto sucediera. Resultaba imposible. Mi cabeza se sumergía en un torbellino de pensamientos. Al observarlo me di cuenta de que mi rostro reflejaba una combinación de desconcierto y temor, lo cual seguramente le indicaba lo incómoda que me sentía. ¿Cómo es posible que esta idea siquiera cruce por mi mente? Estaba completamente desorientada. Soltó Nora un suspiro sereno y tembloroso. Nunca apartó la mirada de la mía. De forma pausada y con cierta reticencia, retrocedió un paso, generando algo de separación entre los dos. Souta, embargo, la atmósfera estaba tan cargada que parecía vibrar en cada rincón del cuarto. Le expresé a Nora que tenía algo importante que comunicarle, notando cómo mi voz vacilaba y mostraba inseguridad. Al observarte la mañana pasada mientras descansabas, me percaté de algo. Has dejado de ser un niño. Eres realmente maduro. Aunque titubeé al hablar, mis emociones estaban tan contenidas que no pude callar por más tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, sin embargo, me esforcé por hallar las expresiones adecuadas. Mientras lo observaba, sus ojos permanecían clavados en los míos, aunque aún no tenía claro cómo actuar. Tu edad no es el único factor. Tu presencia se resume en tu físico. Ya no eres un niño, simplemente. Sigue adelante intentando expresar con palabras mis ideas desordenadas. Antes te veía como un niño pequeño y te permitía descansar en mi cama sin dudarlo. Al reflexionar en retrospectiva, me doy cuenta de lo erróneo que resultó ese juicio. Al reflexionar, me doy cuenta del riesgo que corrimos los dos. Mantendré en secreto esta información de tu padre. Expresé de manera pausada pero con determinación.
Eres un chico increíble y estoy segura de que llamas mucho la atención en la universidad, sin embargo, para que yo guarde silencio, tendrás que mudarte a vivir con tu tía durante un tiempo. No te quedarás en este lugar, ¿comprendes? Después de un breve instante en silencio, Nora inclinó su cabeza lentamente hacia abajo. En su mirada se reflejaba el pesar. Con voz temblorosa, pidió que no se lo dijeran a su padre. Lamento mucho, me mudaré a la casa de mi tía, te lo aseguro. Mostraba en su cara una combinación de sentimientos. Sentimientos de temor, remordimiento y posiblemente un atisbo de vacío. Sin embargo, en ese lugar había algo adicional, algo indescriptible. Liana reflexionaba en silencio. ¿Y qué tal si hubiese experimentado emociones hacia Nora? ¿Qué sucedería si hubiese incurrido en un equívoco? Tomó una profunda bocanada de aire. Los pensamientos la agobiaban en gran medida. Me sentí desconcertado por la vitalidad y la juventud que mostraba. A pesar de mis esfuerzos por ser precavida, un instante de vulnerabilidad o descontrol emocional pudo haber alterado por completo la situación. Sin embargo, considero que lo manejé de forma adecuada. Hice lo correcto sin importar mis acciones. Por un instante asintió en silencio como si repasara mentalmente los sucesos una vez más. Todo marcha correctamente. Así es, resultó ser una situación inusual y complicada, pero por suerte ya ha finalizado. Nora se mudó a la casa de su tía y todo marcha de maravilla. Aunque me sentía desorientada, actualmente percibo que tengo la situación dominada. Después de detenerse brevemente, Liana soltó un suspiro que denotaba su sensación de alivio. Pensó para sí mismo que todo estaba en orden, como si experimentara una calma interior. Claro que sí, desconocía por completo lo que estaba por suceder. Con el paso del tiempo, la situación empezó a tranquilizarse. Al principio, Nora solía ir a la casa de vez en cuando, pero con el tiempo su presencia se volvía cada vez más habitual y cotidiana. No se volvieron a presentar palabras o comportamientos perturbadores como en ocasiones anteriores. Todo indicaba que las cosas estaban regresando a la normalidad. Al llegar las vacaciones escolares, la vuelta de Nora me trajo un poco de tranquilidad. En ese periodo, experimenté una transformación notable. Mostraba mayor serenidad y una actitud más madura en sus acciones. Parecía que nos habíamos distanciado bastante de esos momentos incómodos. El retorno de Nora supuso un desafío para Liana. Durante ese periodo de 5 meses, había logrado persuadirse de que todo debía seguir su curso habitual. Al volver Nora, notó que algo no era igual. Mostraba una actitud más madura y tranquila. No se produjeron más situaciones extrañas ni conductas incómodas. Liana experimentó un sentimiento de tranquilidad al percatarse de que Nora volvía a comportarse de manera habitual. Liana reflexionó que todo había regresado a su estado habitual. En la actualidad, Nora comprende todo, está al tanto de las restricciones y ha asumido la realidad. La antigua tensión ha desaparecido por completo. Después de un breve lapso, Liana guardó silencio y tomó una profunda bocanada de aire. Consideró que posiblemente esa había sido la opción más acertada. Fue el transcurso del tiempo el que se ocupó de esa situación. En este momento su vínculo es simplemente el típico entre una madrastra y su hijastro. Por un tiempo pensé que todo marchaba correctamente. Durante una semana, mi marido Inaya se encontraba fuera por motivos laborales y debo admitir que me sentí bastante tranquila. Al fin, un momento de soledad, un ambiente tranquilo para inhalar profundamente y liberar toda la tensión acumulada. Durante los últimos meses, Nora ha demostrado un comportamiento más maduro que me ha brindado mucha tranquilidad. Aunque me costara aceptarlo, todos los desafíos que enfrentamos nos condujeron hacia una situación más favorable. Creíamos que estábamos protegidos, sin embargo, esa noche no anticipé lo que sucedió. Una extraña sensación de serenidad invadió mi hogar cuando Inaya se marchó. Mientras reposaba en mi lecho, poco a poco caí en un profundo sueño, aunque percibía una extraña sensación. No tenía conocimiento de lo que era. Después de sumergirme en un sueño profundo, fui despertada durante la noche por un sonido repentino. La puerta se abrió con un sonido crujiente, seguido por el sonido de unos pasos. Una persona se dirigía hacia la habitación en la que me encontraba. De repente mis ojos se abrieron y pude distinguir una figura oscura desplazándose en la habitación.
En un instante tuve la sensación de que mi corazón dejaba de latir. Nora se encontraba en la habitación. Tras su salida, cerró la puerta en completo silencio. Un escalofrío de miedo recorrió todo mi ser. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de esta situación? Aunque no lograba comprenderlo, percibía que algo no marchaba como debía. A pesar de mi impotencia, opté por mantenerme en silencio. Debía abordar esta situación con precaución. Mencioné Nora con un dejo de temor en mi voz, a pesar de mi esfuerzo por aparentar valentía. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este lugar? Me miró fijamente y su voz serena solo aumentó mi incomodidad. Expresó su conformidad con un tono de voz tranquilo, como si la situación no tuviera nada de extraordinario. Tan solo deseo conversar, anhelo tu compañía. Experimenté un aumento repentino en mi nivel de estrés. ¿Cuál era su objetivo en ese momento? ¿Cuál era la razón detrás de querer modificarlo todo de manera tan abrupta? Sus ojos irradiaban una intensidad que me conmovió. Mostraba una determinación absoluta. Con una gran confianza en sí mismo. Como si estuviera preparado para rebasar todas las barreras. Se acercó un poco más. Con su mirada clavada en la mía. En ese instante todas las células de mi ser, mi corazón, se oponían a su presencia. Souta, embargo, al mismo tiempo se aproximaba excesivamente. A pesar de no desear retroceder nuevamente, de manera instintiva empecé a desenvolverme adecuadamente. Le pedí a Nora que se detuviera, mostrando claramente mi preocupación en mis palabras. No me siento preparada para afrontar esta situación, te lo ruego. Aunque en mi cabeza quería gritar, mi voz salió serena y decidida. El día de mañana. Mañana en la noche las cosas cambiarán por completo. Permaneceré a tu lado, aunque no en este momento. A duras penas pude contenerme al tratar de salir de la habitación, mis ojos seguían clavados en su figura. Experimentaba una mezcla de emociones contradictorias que me mantenían distante, a pesar de que ciertos aspectos de la situación intentaban acercarme. El narrador de la historia. Si tienes curiosidad por descubrir lo que sucede a continuación y deseas escuchar más relatos similares, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de cada episodio que se lance. Valoro mucho tus opiniones y el apoyo que me brindas. Son la energía que necesito para seguir creando contenido. Por favor, indícame el lugar desde donde te conectas. Me encantaría tener esa información. Permanece alerta para el siguiente episodio. Está a punto de llegar.